Muy buenas noches. Hoy estoy aquí por mi vínculo académico con FIU como profesor en mi rol de fundador también del Centro de Análisis de Políticas Públicas, CAP, y por mi relación de larga data con el Adam Smith Center, Carlos Díaz Rosillo y muchos amigos aquí presentes con quienes hemos compartido ideas, debates y convicción sobre democracia, institucionalidad y libertad. Pero también he tenido el privilegio de ver muy de cerca una etapa particularmente importante en la República Dominicana y de observar cómo el liderazgo puede influir profundamente en el rumbo de un país, como lo ha hecho nuestro presidente Luis Abinader, en años especialmente retadores para el mundo y para la región. Pandemia, crisis logística globales, inflación internacional, tensiones geopolíticas, incertidumbres económicas en distintas regiones, impactos medioambientales, un escenario internacional que puso a prueba la capacidad de reacción de gobiernos y economías alrededor del mundo. En medio de todo esto, la República Dominicana, además de lograr estabilidad, logró crecimiento y confianza. Nada de eso ocurre de manera espontánea. Detrás de estos resultados hay decisiones, visión y capacidad de mantener el rumbo aún en momentos de incertidumbre. Y he tenido la oportunidad de ver de cerca cómo el presidente Luis Abinader ha asumido esa responsabilidad con serenidad, disciplina y sentido de dirección. Lo he visto promover políticas orientadas a fortalecer instituciones, a generar confianza y ampliar oportunidades. Lo he visto también conducir momentos complejos con apertura total al diálogo, incluso cuando ese diálogo ha requerido de la participación de líderes de la oposición y con una comprensión clara de que el crecimiento económico solamente adquiere su verdadero sentido cuando se logran impactar positivamente la vida de las personas. Eso conecta profundamente con principios que muchos de nosotros hemos defendido durante años desde distintos espacios académicos, empresariales y de pensamiento. Hace unos meses, el mundo conmemoró los 250 años de la riqueza de las naciones, la obra de Adam Smith, que transformó la manera de entender el desarrollo y la prosperidad. Más de 2 siglos después, muchas de esas ideas mantienen plena vigencia. Las sociedades avanzan cuando existen instituciones sólidas, reglas claras y liderazgos capaces de generar confianza dentro y fuera de sus fronteras. Y eso es precisamente lo que hoy reconocemos aquí. La República Dominicana, bajo el liderazgo del presidente Luis Abinader, vive un momento creciente de credibilidad internacional. Y como dominicano, ver ese posicionamiento genera orgullo y genera también la certeza de que nuestro país sigue avanzando con estabilidad, apertura y visión de futuro. Señoras y señores, con muchísimo honor les presento al presidente constitucional de la República Dominicana, reconocido esta noche como Champion of Freedom, Luis Rodolfo Abinader Corona. There are stories that begin at home, rooted in values and in the commitment to doing things the right way. Upon that foundation, convictions are built. There are stories that begin at home, rooted in values and in the commitment to doing things the right way. Upon that foundation, convictions are built that are capable of transforming the life of a nation. With that vision of service, Luis Abinader assumed the presidency of the Dominican Republic in 2020, during one of the most challenging moments in recent history. From the very beginning of his administration, he promoted actions to protect public health and reactivate the economy, helping the country remain among the fastest growing economies in the region. Confidence in the Dominican Republic is reflected in tangible results. Foreign direct investment has grown to more than $5 billion annually, reaching record figures for the country over the last 30 years. So much so that renowned firms such as Moody's Ratings have highlighted the Dominican Republic's macroeconomic strength and sustained growth, averaging close to 5% annually over the past 15 years, while also recognizing the country's improved credit rating. At the same time,
Productive sectors such as Dominican tobacco have increased their exports from $900 million to more than $1.2 billion. On the international stage, his leadership has strengthened the Dominican Republic's strategic relationships, consolidating alliances based on cooperation and democratic values. Today, a vision of leadership is recognized, one that has successfully guided the nation through complex times, promoted consensus alongside the country's leading political figures, and generated the confidence needed to project the Dominican Republic into the future. Luis Abinader, a firm commitment to development, institutional strength, and democratic values. Nuestro gobierno ha generado un excelente clima de confianza que ha permitido atraer la inversión privada. Muchas gracias, señor Carlos Díaz Rosillo, director general del Adam Smith Center. Señora Janet Núñez, presidenta de la Universidad de Florida International University. Muchas gracias. Altas autoridades locales y nacionales de los Estados Unidos. Nuestros queridos amigos expresidentes que nos acompañan esta noche, distinguidos galardonados de este importante premio, invitados especiales, amigos todos. La libertad, Sancho, es uno de los más preciosos dones que a los hombres dieron los cielos. Con esta afirmación que resuena desde las páginas de Don Quijote de la Mancha, no solo se exalta un ideal, se nos recuerda una verdad esencial. La libertad no es una circunstancia, es una condición moral del ser humano. Es aquello que nos define, incluso cuando todo lo demás cambia. Recibir hoy el reconocimiento de campeón de la libertad por parte del Adam Smith Center for Economic Freedom en este Champion of Freedom Dinner and Celebration me honra profundamente. Pero más que un reconocimiento, lo asumo como una invitación a la reflexión. Porque la libertad no se posee, se ejerce. Y en ese ejercicio constante se revela tanto su grandeza como su fragilidad. La libertad, como titula Alexis de Tocqueville, no descansa únicamente en las leyes o en las instituciones de nuestros países. Descansa sobre todo en el alma de sus pueblos, en sus hábitos, en sus convicciones, en su disposición a vivir con responsabilidad a aquellos que proclaman como derecho. Y ahí radica su paradoja. Cuanto más se garantiza desde fuera, más se exige la libertad desde dentro. Tocqueville nos advirtió que el mayor riesgo de las sociedades democráticas no era solo la opresión directa, sino una forma más sutil de renuncia. La tentación de delegar la propia libertad a cambio de seguridad, de certidumbre o de comodidad. Y quizás ese sea hoy uno de los grandes dilemas de nuestro tiempo. Porque la libertad incomoda. Incomoda porque nos obliga a elegir. Incomoda porque nos enfrenta a la incertidumbre. Incomoda porque nos hace responsables. Sin embargo, es precisamente en esa incomodidad donde la libertad revela su dimensión más auténtica, la posibilidad de construir, de crear y de ser. El filósofo Isaiah Berlin distinguía entre la libertad de y la libertad para, entre la ausencia de imposición y la capacidad real de realización. Y en esa distinción se encuentra una de las claves más profundas de nuestro desafío contemporáneo. Porque no basta con liberar al individuo de las cadenas externas. Es necesario también abrir camino para que pueda desplegar su vida con dignidad. En esa misma línea, Adam Smith, cuya obra inspira el nombre de este centro que hoy nos honra, entendía la libertad no solo como ausencia de restricciones, sino como la capacidad real del individuo para actuar, intercambiar y prosperar en un marco de justicia y de confianza. Para Smith, una sociedad libre no es aquella donde el individuo está aislado, sino aquella donde a través de reglas claras y de la simpatía moral que nos vincula a los demás, cada persona puede contribuir al bienestar común desde su propio proyecto de vida.
esa visión profundamente humana nos recuerda que la libertad económica, cuando está bien entendida, no es un privilegio, sino una herramienta de dignidad compartida. Esa es la libertad que todos debemos defender. Una libertad que no se limita a levantar las prohibiciones, sino que permita trascender las limitaciones. Una libertad que no sea solo teórica, sino profundamente creadora y colectiva. En la República Dominicana hemos asumido ese compromiso desde una convicción clara. La libertad y la prosperidad no son conceptos en tensión, sino dimensiones inseparables de una misma aspiración humana. Crecer no es solo producir más. Crecer es ampliar horizontes. Es permitir que cada persona, sin importar su origen ni cualquier otra discriminación, pueda imaginar y construir su propio futuro. Por eso, fortalecer las instituciones, garantizar la transparencia, proteger el Estado de Derecho y promover la libertad económica no son fines aislados. Son condiciones necesarias para algo más profundo, para que la libertad deje de ser una idea y se convierta en experiencia vivida. Pero también sabemos que la libertad, cuando no se ancla en el bien común, puede desdibujarse, puede perder su sentido y puede transformarse en privilegio. Y ahí radica otra de sus tensiones fundamentales. La libertad no puede sostenerse sin límites, pero tampoco puede florecer sin espacio. Es un equilibrio delicado que exige prudencia, ética y una visión empática y humana del otro. Quizás por eso, Don Quijote de la Mancha sigue hablándonos con tanta claridad. Don Quijote no es solo un soñador, es alguien que decide vivir conforme a una idea de dignidad, incluso cuando el mundo no la reconoce. Su aparente locura es, en el fondo, una forma radical de libertad, la fidelidad a uno mismo frente a la presión de la realidad. Y en ese gesto hay una enseñanza profunda. La libertad no es solo un derecho que se protege, es una coherencia que se practica. Hoy, en un mundo atravesado por la polarización, por la simplificación del discurso y por la creciente dificultad de escuchar al otro, defender la libertad implica también defender la complejidad, defender el matiz, defender el diálogo. Implica resistir las tentaciones de las respuestas fáciles. Implica sostener la verdad frente a la conveniencia del momento. Implica en definitiva asumir que la libertad no nos exime del deber, sino que nos lo impone. Por eso, este reconocimiento no lo recibo como un punto de llegada, sino como una responsabilidad renovada. La responsabilidad de seguir construyendo instituciones que protejan sin asfixiar, de impulsar una economía que genere oportunidades sin excluir, de fortalecer una democracia que no solo represente, sino que también transforme e incluya todas las voces, acentos y miradas. Y sobre todo, la responsabilidad de recordar cada día que la libertad no es un legado garantizado, sino una tarea permanente. Permítame así cerrar volviendo a esa voz que desde la literatura ha sabido expresar como pocas la esencia del humano. Por la libertad, así como por la honra, se puede y se debe aventurar la vida. Así nos dice el hidalgo Don Quijote de la Mancha hace más de 400 años. En esa frase no hay ética vacía, hay una verdad exigente, que la libertad solo tiene sentido cuando estamos dispuestos a comprometernos con ella con valentía y con honradez. Nunca demos la libertad por sentada, nunca la reduzcamos a una consigna vacía, nunca dejemos de construirla y de cuidarla juntos, porque en la defensa de la libertad no solo se juega nuestro presente, se define también la dignidad de nuestro futuro. Y por ella,
Queridos Sanchos, debemos aventurar nuestra vida siempre. Muchas gracias y que Dios le bendiga a todos ustedes. There are stories that begin at home, rooted in values and in the commitment to doing things the right way. Upon that foundation, convictions are built that are capable of transforming the life of a nation. With that vision of service, Luis Abinader assumed the presidency of the Dominican Republic in 2020, during one of the most challenging moments in recent history. From the very beginning of his administration, he promoted actions to protect public health and reactivate the economy, helping the country remain among the fastest growing economies in the region. Confidence in the Dominican Republic is reflected in tangible results. Foreign direct investment has grown to more than $5 billion annually, reaching record figures for the country over the last 30 years. So much so that renowned firms such as Moody's Ratings have highlighted the Dominican Republic's macroeconomic strength and sustained growth, averaging close to 5% annually over the past 15 years, while also recognizing the country's improved credit rating. At the same time, productive sectors such as Dominican tobacco have increased their exports from $900 million to more than $1.2 billion. On the international stage, his leadership has strengthened the Dominican Republic's strategic relationships, consolidating alliances based on cooperation and democratic values. Today, a vision of leadership is recognized, one that has successfully guided the nation through complex times, promoted consensus alongside the country's leading political figures, and generated the confidence needed to project the Dominican Republic into the future. Luis Abinader, a firm commitment to development, institutional strength, and democratic values. Nuestro gobierno ha generado un excelente clima de confianza que ha permitido atraer la inversión privada al país en las cifras más altas de la historia.